Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 1 de septiembre, 8 del mes de Elul en el calendario hebreo. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Llevamos 696 días de guerra. Todavía hay 48 rehenes allí en la Franja de Gaza. Y digo bien, en nuestro último encuentro hablamos de 50 rehenes antes del fin de semana, pero este fin de semana fueron rescatados los cuerpos de los rehenes Ilan Weiss e Idan Shtivi. Idan Shtivi tenía 28 años de edad y fue secuestrado mientras ayudó a muchísima gente a escapar de la masacre en el Festival Nova el 7 de octubre de 2023. Se enfrentó a los terroristas que finalmente le dispararon por la espalda y lo remataron ya dentro de Gaza. Ilan Weiss, allí lo veíamos, tenía 55 años, vivía en el Kibbutz Be'eri, en el sur de Israel, y fue secuestrado de su casa y asesinado el 7 de octubre. Su esposa Shiri y su hija Noga también fueron secuestradas y liberadas como parte del acuerdo de 2023, noviembre de 2023. Dos noticias muy tristes que terminan con las esperanzas de las familias que hasta último momento esperaban que se tratase de un error, de que no fuera cierto que habían sido asesinados, pero que al mismo tiempo les permite transitar el duelo. Hoy vamos a hablar del comienzo de las clases aquí en Israel a la sombra de la guerra, de la reunión de gabinete de ayer que se hizo bajo amenaza y con protección especial de los hutíes que esta mañana realizaron un funeral multitudinario de sus ministros eliminados por Israel, de Hamas, del acuerdo de liberación de rehenes que sigue allí pendiente, de la denegación de visas de Estados Unidos a los palestinos, incluidos funcionarios del máximo rango, una nueva flotilla que quiere llegar a la Franja de Gaza y mucho más. Comencemos entonces con un par de noticias que no están en los diarios de hoy y llegan precisamente desde el Yemen. Esta mañana en Saná hubo, como decía, un funeral colectivo del primer ministro y los otros miembros de su gabinete que fueron eliminados en un ataque israelí este fin de semana. El principal diario del gobierno de los hutíes en Yemen titula hoy "Nada nos quebrará" y agrega: Israel abrió las puertas de su propio infierno. Anoche, el máximo líder de los hutíes, Abdelmalik al-Houthi, describió a los terroristas eliminados como mártires, por supuesto. مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة. En un discurso transmitido por el canal de televisión hutí Al Masira, al-Houthi dijo que esas muertes no debilitarán la determinación del grupo y prometió intensificar los ataques con misiles, drones y bloqueos navales contra Israel. Nuestro enfoque, dijo, consiste en apoyar al pueblo palestino en todos los ámbitos, en la medida de nuestras posibilidades, y librar esta batalla sagrada contra el enemigo israelí, enemigo de la nación islámica y de la sociedad humana en su conjunto. Fin de la cita. De hecho, esta mañana dijeron que los hutíes, a través de sus portavoces, dijeron que habían disparado un misil contra un petrolero israelí en el Mar Rojo, muy cerca de Arabia Saudita. Los hutíes, que recordemos, hundieron 2 petroleros apenas en julio pasado, afirman que su objetivo fue el Scarlet Ray, de bandera liberiana, y dicen que hubo un impacto directo y que el buque es de propiedad israelí. La Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, que monitorea la región
informó que el ataque no alcanzó su objetivo. Según este reporte, la tripulación de este barco vio una salpicadura cerca de la embarcación causada por un proyectil desconocido y escuchó una fuerte explosión. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó que en las últimas horas en Yemen, los hutíes allanaron oficinas de Naciones Unidas en la capital Saná y detuvieron a al menos 11 funcionarios de la ONU. Guterres detalló que los hutíes irrumpieron por la fuerza en instalaciones del Programa Mundial de Alimentos, se apoderaron de propiedades de la ONU e intentaron, dijo, acceder a otras oficinas de la entidad en Saná y en Hodeida. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, declaró que las detenciones se suman a las de otros 23 funcionarios de la ONU arrestados anteriormente. Algunos incluso están allí en esa situación desde 2021 y otros desde 2023, y uno de ellos murió bajo detención. Grundberg dijo que la detención arbitraria continuada de todas estas personas es intolerable y que trabajarán para liberarlos. Lo llamativo del caso es que los funcionarios de la ONU, incluido el secretario general, siguen diciendo que los hutíes detuvieron a sus funcionarios, y busqué específicamente la expresión. Estamos hablando de un gobierno no reconocido oficialmente a nivel internacional, un grupo terrorista respaldado y fuertemente armado por Irán, y lo que hicieron más bien se parece a un secuestro. Este fin de semana, una fuente de seguridad yemení declaró a la agencia Associated France Press que las autoridades hutíes arrestaron a decenas de personas en Saná y otras zonas bajo sospecha de colaborar con Israel. No solo tienen el apoyo de los iraníes, al parecer el mismo estilo. Y todo esto parece formar parte de una desesperada reacción al ataque israelí del jueves contra la cúpula hutí, sobre el cual el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que fue un golpe contundente contra los hutíes y que esto es solo el comienzo. En la reunión de gabinete de ayer, también el primer ministro Netanyahu replicó esta amenaza y agregó: los alcanzaremos a todos. La seguridad fue reforzada considerablemente en torno al primer ministro Netanyahu y al ministro de Defensa Israel Katz y otros funcionarios de alto rango después de la eliminación de los principales líderes hutíes en Yemen. Según informó anoche la emisora pública Kan, el Servicio de Seguridad Nacional, el Shin Bet, ha estado tomando medidas especiales e inusuales para proteger a los funcionarios del gobierno israelí. Además, Canal 13 de la televisión israelí informó que la reunión del Gabinete Político de Seguridad se realizó en un lugar secreto y más protegido. Y a propósito de esta reunión, allí el primer ministro Netanyahu habló también sobre otra operación israelí de este fin de semana, esta vez en la Franja de Gaza. במבצע משותף נוסף, השב"כ וצה"ל תקפו את דובר החמאס, דובר ארגון הרשע הרצחני. En otra operación conjunta, el Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron al portavoz de Hamas, Abu Obeida, portavoz de la malvada organización asesina. Aún desconocemos el resultado final. Espero que ya no esté con nosotros, pero observo que no hay nadie del lado de Hamas que pueda responder a esa pregunta como portavoz, que es precisamente el trabajo que hacía Abu Obeida, entre otras cosas. Y seguía diciendo el primer ministro Netanyahu: las horas y los días seguramente traerán la respuesta y dirán lo que tengan que decir.
Abu Obeida era uno de los líderes de Hamás que se había convertido en un símbolo no solamente para los palestinos, sino en el mundo árabe en general. El ejército israelí explicó que durante la última década Abu Obeida fue responsable del aparato de propaganda del ala militar de Hamás, era portavoz, coordinaba la actividad militar con los medios políticos y establecía la actividad de propaganda. Y también, según las Fuerzas de Defensa de Israel, fue responsable de difundir las atrocidades de la masacre del 7 de octubre y los videos de los rehenes israelíes. El grupo de Abu Obeida también difundió videos por todo el mundo árabe con el objetivo de incitar a actos de terrorismo y, como decía, distribuyó los videos de los rehenes en Gaza. De hecho, poco antes de ser eliminado, Abu Obeida había escrito una hoja de mensajes con el detalle de la propaganda y amenazas contra Israel antes de que se inicie oficialmente la operación de toma de la ciudad de Gaza. Y a propósito de la reunión del Gabinete de Seguridad, Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, informó que comenzó a las 6 de la tarde de ayer y se extendió hasta la 1:30 de la madrugada. Algunos ministros que estuvieron en la reunión y hablaron con Galei Tzahal, dijeron que hablaron principalmente sobre los preparativos para la conquista de la ciudad de Gaza, aprobaron y confirmaron los planes militares, aunque esto formalmente ya no era necesario. También hablaron sobre la cuestión de la anexión de territorios en Judea y Samaria, aunque algunos ministros, especialmente los del ala de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, hablaron de todo el territorio de Judea y Samaria como acción preventiva o reacción a los anuncios de países occidentales que ya dijeron que este mes van a reconocer un Estado palestino. Según este informe, hay respaldo estadounidense mediante el silencio a la anexión de parte de Judea y Samaria, no todo el territorio, al parecer parte del Valle del Jordán. La gran mayoría de los medios destacan hoy que el tema de la liberación de los rehenes no estuvo en la agenda, en el orden del día de esta reunión del Gabinete de Seguridad. No se habló de esto en forma directa. El mayor general en la reserva, Nitzan Alon, que es el responsable de la cuestión de los secuestrados por parte del ejército, no fue invitado a la reunión del Gabinete de Seguridad de anoche, y el sitio web de noticias de Yediot Aharonot Ynet informó que los ministros de extrema derecha, encabezados una vez más por Ben-Gvir y Smotrich, también presionaron para que se votara en contra del acuerdo por la liberación de los rehenes, o sea, que se votara que no se va a optar por ese acuerdo, pero que el primer ministro Netanyahu se negó y dijo que no era necesario porque no estaba en la agenda, algo que muchos analistas interpretan como que quiere dejar las puertas abiertas a las distintas posibilidades. Recordemos que hablamos de un acuerdo parcial que incluye el regreso de 10 rehenes vivos y 18 muertos, liberación también de cientos de terroristas palestinos presos y cese de fuego de 60 días, durante el cual se negociaría la siguiente etapa de liberación de todos los demás y el fin de la guerra. Volviendo a la reunión, y a pesar de que el tema, como dije, no estaba en el orden del día, el comandante en jefe de Tzahal, Eyal Zamir, planteó a los ministros la posibilidad de sí avanzar hacia el acuerdo que está sobre la mesa,
para liberar a los rehenes. Zamir presentó las ventajas de esta opción y expresó su apoyo, pero como dijimos, los ministros se oponían y el primer ministro volvió a decir que no era necesario y no permitió que se sometiera a votación. Se filtraron comentarios insidiosos y casi insultos de algunos ministros a Zamir y al ejército en general y como no aportan nada, en mi opinión, los vamos a obviar. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel siguen adelante con los preparativos y las primeras maniobras de toma de la ciudad de Gaza, de donde ya se retiraron al menos 10.000 habitantes que se trasladaron a las zonas humanitarias designadas por Israel. La cifra total es de 1.000.000, pero la operación completa todavía no ha comenzado. Se estima que a medida que se acerque la población gazatí de esa zona comenzará a trasladarse. De acuerdo con Galei Tzahal, Estados Unidos ya no presiona a Israel para que acepte un acuerdo de liberación de rehenes y en cambio sí para que termine la guerra lo antes posible. Canal 12 de la televisión israelí citó fuentes que afirmaron que el presidente estadounidense Donald Trump está aumentando la presión sobre Netanyahu para que avance con mayor rapidez hacia la derrota de Hamás tras perder la fe en la eficacia de las negociaciones y los acuerdos de cese de fuego. Según este informe, la postura de Trump es una de las principales razones por las que Netanyahu presiona para la conquista militar total de Gaza o para un acuerdo integral estrictamente según las condiciones impuestas por Israel, que incluyen, como ya lo veníamos informando, la desmilitarización de Gaza y su transferencia a un gobierno que no esté encabezado ni por Hamás ni por la autoridad palestina, sino fuerzas árabes. Y a propósito de la autoridad palestina, el diario The New York Times de hoy informa que Estados Unidos ha instituido discretamente una congelación general de casi todos los tipos de visas para solicitantes con pasaportes emitidos por la autoridad palestina. Y esta noticia se produce después de que este fin de semana se diera a conocer que la administración Trump no va a emitir visas al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y a 80 funcionarios de su gobierno que iban a asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas este mes. El gobierno estadounidense también suspendió todas las visas de visitante para palestinos de la Franja de Gaza. Según el New York Times, esto incluye visas para tratamiento médico, estudios universitarios, visitas a amigos o familiares y viajes de negocios. Respecto al presidente de la autoridad palestina, tenía previsto viajar a Nueva York no solamente para asistir a la Asamblea General de la ONU, sino que iba a participar en una cumbre organizada por Francia y Arabia Saudita, donde el Reino Unido, Francia, Australia y Canadá planean reconocer formalmente un Estado palestino y todo parece indicar que varios otros países los van a seguir. Y se acerca, mientras tanto, una nueva flotilla a la Franja de Gaza. De acuerdo con los organizadores, los barcos partieron ayer desde Barcelona y entre los activistas a bordo se encuentran otra vez la sueca Greta Thunberg, que allí la vemos muy compungida por los palestinos, y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Eso, según dijeron, para intentar romper el asedio ilegal a Gaza. Más tarde se sumaron 4 barcos que partieron desde Italia, del puerto de Génova, y se espera que 40 barcos en total transporten a aproximadamente 2.000 personas de 44 países. En los próximos días se les unirá el resto de la flota que zarpará de Túnez, Sicilia y Grecia entre el 4 y 5 de septiembre. Hasta ahora
todas esas misiones que traen mucha repercusión mediática y nada de ayuda a los palestinos han fracasado. Hoy, como podrán observar, dejamos las tapas de los diarios para el final de nuestro encuentro, para terminarlo con algo positivo o lo más positivo posible, el primer día de clases en Israel a la sombra de la guerra. Aquí vemos la primera plana del diario Maariv de hoy, con los niños volviendo a clases y el titular: vuelven a las aulas. 2.580.000 niños regresaron a la escuela y al jardín de infantes hoy, dice la bajada, para el primer día del curso académico 2025-2026, por segunda vez durante la guerra Jarabot Barzel, espadas de hierro. A pesar de las amenazas de todos los años en agosto, no hay huelga docente, esto también es algo positivo. Miles de alumnos regresaron a las escuelas en Gaza, en el área de Otef Aza, el área aledaña a la Franja de Gaza, y en el norte del país, en las comunidades que habían sido evacuadas al comienzo de la guerra, hace casi 2 años. En el sur, los líderes locales celebraron el regreso como un símbolo de esperanza y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, se reunió con estudiantes, después de lo cual publicó en su cuenta de X que verlos regresar a las escuelas en las comunidades antes devastadas era una señal de que el mal no triunfó, y esto lo escribió entre signos de admiración. Mientras tanto, estudiantes de docenas de institutos realizaron una jornada de huelgas y protestas para exigir la liberación de los rehenes que aún se encuentran en la Franja de Gaza. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo y también a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario y a suscribirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.